Buenos días a todos sean bienvenidos. Le damos gracias a Dios por poder estar aquí. Hoy domingo de septiembre, este día nunca jamás se puede repetir. Es original, no hay copias. Todo lo que vivamos hoy ya no lo podemos vivir nunca jamás. Así que vamos a aprovechar estos minutos para compartir la palabra de Dios, porque es la que nos da necesitamos para poder seguir viviendo, para poder seguir alabando y glorificando lo que es. No hay otra cosa que el hombre pueda hacer y que el hombre pueda escuchar más que la palabra de Dios. Así que vamos a ver. Padre, te damos gracias en esta mañana, este domingo. Te alabamos y te bendecimos por cada uno de los días. Sabemos, Señor, que tú nos has preservado, que tú nos has guardado, que tú nos has traído a este lugar. Tú tienes un propósito para nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que este propósito se cumpla plenamente. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual tú envías. La palabra nunca regresa vacía sin antes cumplir el porqué le enviaste, Señor, el propósito por el cual tú le enviaste. Que ese propósito se cumpla hoy día, se cosas bendecidos. No, hoy, Señor, siga siendo honrado, testimonio en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a compartir un tema que se llama el poder de la palabra de Dios. Creo que todos nosotros podemos entender, algunos cuando comenzamos a las cosas de Dios, pues medianamente comenzamos a comprender y entender el poder que Dios tiene a través de su palabra. Pensamos más bien en Dios como algo ente, un ser espiritual, como algo mágico, como algo místico, como algo misterioso, como algo que no podemos entender, pero que tenemos que aceptar. Sin embargo, cuando nosotros vamos conociendo un poco más de Dios, comenzamos a entender y a comprender bien a través de su palabra, no hay otra forma de poder conocer a Dios. No hay otra forma de comenzar a entender a Dios, si no es a través de su palabra. Cuando comenzamos entonces a conocer su palabra, comenzamos a ver los atributos de Dios, comenzamos a ver cómo es Dios, por qué nos ama Dios, qué es lo que ha hecho por nosotros, qué es lo que nos promete, qué promesas son las que tiene para nuestras vidas, y todo lo que necesitamos conocer para que realmente vivamos una vida apegada a la voluntad de Dios, para que todo esas promesas o ese conocimiento que está en su palabra, nosotros podamos obtener esas promesas, tener esa garantía de Dios, de que cuando nosotros nos apartamos de su palabra, Él va a cumplir lo que Él nos ha prometido. La palabra de Dios, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, pues fue predicada por unos hombres muy especiales que Dios escogió a través de los profetas. Estos profetas vivieron en un tiempo y en una época en donde era muy difícil vivir, en donde era muy difícil compartir la palabra de Dios, en donde era muy difícil que nosotros pudiéramos hacer la voluntad de Dios, porque las circunstancias que rodeaban la vida de los hombres de aquellas épocas, antes de Cristo, pues era muy difícil. Era una vida violenta, era una vida prácticamente dedicada a la guerra, dedicada a conquistar pueblos, a someter pueblos. Las naciones más poderosas son los que pues obtenían más ganancia de esto, ¿verdad? Porque eran más poderosas y sometían a los pueblos, hacían sus esclavos, y dentro de todo ese ambiente de violencia, de guerra, de sufrimiento, de sangre, de dolor, de todo lo demás, se tenía que compartir la palabra de Dios a través de algunos hombres que Dios específicamente para ese propósito. Uno de esos hombres fue Jeremías. Jeremías fue uno de esos hombres, ¿verdad?, que Dios levantó para que pudiera cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Entendemos, ¿verdad?, que Jeremías
pues como todo ser humano, ¿verdad? En un principio se resiste, como que no acepta muy bien el plan de Dios, o no lo entiende muy bien, no lo razona muy bien, porque tampoco conoce muy bien a Dios. Pero en el transcurso de la vida de Jeremías vemos cómo Dios comienza a hablar en él, hasta que Dios hace de él un varón realmente formidable. Vamos a ver la primera diapositiva, hermanos. Vamos a pasar a la primera. Sigue nomás. Vamos a leer el libro de Jeremías, en el capítulo número 23, versículos del 25 al 28. Dice Jeremías así: he oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche, y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta no servirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Aquí hay una cosa muy importante que a través de Jeremías nos está diciendo. Había en aquel tiempo muchos profetas, muchos hombres que decían, que hablaban, porque Dios se los había dicho, hablaban por Dios. Y ciertamente sí había hombres como Jeremías que hablaban por Dios, que Dios les decía lo que tenían que decir, lo que tenían que hacer, que ellos lo hacían. Pero había muchos otros que solamente decían que hablaban de parte de Dios, pero en realidad no era así. Ellos decían, dice Jeremías, ¿verdad? Escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y contaban sus sueños, y la gente pues pensaba y creía que efectivamente Dios se los había revelado, pero no era así, porque esos profetas eran falsos. Todo esto Jeremías lo tenía que decir al pueblo, todo esto Jeremías realmente lo tenía que dar a conocer a la gente, para que la gente estuviera advertida, para que la gente estuviera que no cualquiera pudiera engañarle, que no cualquiera pudiera traer la palabra de Dios y decirles, esta es la palabra que Dios me dio para ustedes y ya está. No, sino que el pueblo supiera, que el pueblo reconociera cuando realmente la persona habla de parte de Dios, cuando el profeta realmente habla de parte de Dios. Entonces había mucha gente que hacía lo contrario. Realmente en esta palabra, en los versículos anteriores a este versículo que leemos, también habla la palabra que tenía disponible de parte de Dios, ¿verdad? Que es muy importante que el pueblo tenga que diferenciar entre lo que es la paja y lo que es el trigo. ¿Por qué razón hay que estar entre la paja y el trigo? Porque la paja no alimenta al ser humano, la paja no alimenta a nuestra vida. Si nosotros comemos paja, no nos va a nutrir. ¿Qué es lo que nos va a nutrir? El grano. Entonces tenemos que diferenciar entre el trigo y la paja, entre la paja y el trigo. Tenemos que diferenciar qué es lo que nos alimenta, qué es lo que nos nutre, qué es lo que nos fortalece, qué es lo que nos da la fuerza, qué es lo que nos da el poder para poder cumplir con los propósitos de Dios. Y esto definitivamente, ¿verdad?, lo que Jeremías nos está diciendo, que es a través de lo que Dios dice en su palabra, como el hombre realmente va a ser fortalecido, el hombre realmente va a ser nutrido, el hombre realmente va a ser formado, porque de otra manera no se va a poder lograr lo que el hombre anda buscando. ¿Qué es lo que el hombre anda buscando? Siempre la felicidad, la paz, la tranquilidad, la prosperidad.
pero el hombre lo quiere buscar como primera instancia, como primera opción, cuando no es la primera opción y lo primero que debemos de buscar, sino lo primero que debemos hacer es buscar a Dios para que entonces pueda pedir por añadidura todas las promesas que Dios nos ha dado. Realmente los verdaderos y los falsos profetas son como la paja y el trigo. Entonces tenemos que saber entender cuándo es palabra que Dios está hablando, cuándo es palabra que Dios, para que nosotros podamos tomarla y podamos cumplir nuestras vidas y así estar fuertes, fortalecidos, para que cuando vengan tiempos de necesidad, porque van a venir tiempos de necesidad, porque van a venir tiempos difíciles, porque van a venir tiempos en donde vamos a necesitar de la fuerza, del vigor, de lo que nos ha dado la palabra de Dios, para que podamos permanecer y seguir adelante. Entonces, entonces valoramos la palabra de Dios para que entonces nosotros podamos realmente saber y entender que la palabra de Dios nos ha sostenido. Para que cualquier persona, mis hermanos, que predique la palabra de Dios, o cualquier persona que enseñe la palabra de Dios, cualquiera que sea, puede ser que en nuestra casa nosotros enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos, puede ser que en el trabajo nosotros le hablemos de la palabra a las personas que trabajan con nosotros, puede ser que hablemos en la calle y a cualquier persona le compartamos la palabra, puede ser, pero puede ser que no necesariamente la tengamos que predicar a través de un púlpito o a través de algo así formal, como algunos de nosotros lo hacemos. Independientemente de lo que lo hagamos fuera del púlpito o en el púlpito, lo importante es, hermanos, que para que la gente pueda creer esa palabra, nosotros tenemos que vivir esa palabra. Tenemos que creer esa palabra. La gente tiene que ver en nosotros que realmente estamos creyendo y estamos viviendo esa palabra. Porque podemos engañar a la gente, ¿verdad? Podemos engañar a los falsos profetas, podemos engañar a la gente y pensar y decirles para que me ha dado, y cuando no es una palabra que viene de Dios, yo solamente estoy buscando mi propio beneficio, mi propio interés, y se aparta completamente de lo que es la verdadera palabra de Dios. Esto pasaba en los tiempos antiguos, en los tiempos de Jeremías, y sigue pasando en estos tiempos, porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo, que necesita ser transformado, necesita ser cambiado, necesita ser tratado por Dios para que realmente pueda cumplir el propósito de Dios. Si no es así, mis hermanos, no hay palabra de Dios. Entonces, realmente todos los que predicamos la palabra de Dios tenemos que asegurarnos de vivir esa palabra. Tenemos que asegurarnos de estar cumpliendo en nuestra vida con el propósito de Dios. De otra manera, si no estamos nosotros seguros de que lo estamos haciendo, pues no vamos a poder edificar a nadie. Y la palabra de Dios decimos que tiene poder, ¿verdad? Pero ¿cuándo tiene ese poder? Cuando precisamente la palabra de Dios es predicada y compartida a las personas que Dios ha escogido para que lo hagan. Todos podemos compartir y predicar la palabra de Dios, pero si la compartimos y no la vivimos, la palabra no tiene poder. La palabra no va a surtir ningún efecto. La palabra no va a poder cumplir el propósito para el cual yo le envía, porque yo no la estoy viviendo, porque no la he creído y solamente la he tomado como un razonamiento, solamente la he tomado como un pretexto, como algo que me sirve para lograr mis propósitos. Definitivamente esto no puede ser verdad. Delante de Dios sabemos que esto es imposible. Delante de los hombres, sí, puede ser posible. Yo le digo a mis compañeros de la política, les digo, ustedes me pueden engañar con sus palabras, yo les puedo engañar con mis palabras, cualquiera me puede engañar con sus palabras, sobre todo cuando tiene retórica, cuando habla bien, se expresa bien, tiene coherencia, cualquiera me puede engañar. Pero con mis acciones y con sus acciones no me pueden engañar, porque lo que yo hago es lo que yo soy.
como yo reacciono, es lo que yo soy. Si yo reacciono de una manera violenta a una circunstancia específica, pues es que así soy, no he cambiado. Pero si yo reacciono de una manera completamente diferente, como dice la palabra de Dios que debo reaccionar, bueno, entonces quiere decir que estoy viviendo la palabra de Dios. Por esa razón, mis hermanos, es importante que cada detalle de nuestra vida esté regida por la palabra de Dios. Por eso es importante para que la palabra tenga poder en nuestras vidas. Dios no es un Dios místico, misterioso, mago, que hace las cosas como magia. No. Dios va a hacer las cosas a través de nuestras vidas, de los que hemos creído. Dios va a enseñar a su pueblo a través de lo que estemos viviendo la palabra de Dios, la que estemos nosotros expresando con nuestra vida, el fruto de esa palabra. Dios va a hacer la obra a través de nuestras vidas. Pero tenemos que asegurarnos, mis hermanos, que estamos viviendo esa palabra. Tenemos que asegurarnos que esa palabra realmente está nutriendo nuestras vidas, nos está sosteniendo en los momentos difíciles, en los momentos en donde parece que ya no podemos más, en donde parece que todo se complica. A veces cuando platico con personas que me dicen sus problemas, sus dificultades, y ciertamente son problemas, dificultades difíciles, no son fáciles, son cosas difíciles, pero yo solamente digo a veces algunas cosas de la palabra, pero lo que más me recomiendo es esto, mire, hermano, mientras más oscuro está, es que pronto va a amanecer. Cuando Dios permite que nuestra vida caiga en una situación en donde parece que ya no tenemos salvación, que ya no hay remedio, es precisamente allí donde Dios se va a mostrar con todo su poder, con toda su misericordia, con toda su grandeza, con todo su amor. Porque precisamente allí es donde Dios quiere mostrarse para que nosotros veamos lo poderoso y lo bueno que es el Señor. Todo esto, mis hermanos, tiene que ser a través de su palabra. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos nosotros esperar nada más que como algo así místico, misterioso, algo así como magia. No. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder saber qué vamos a esperar, en qué tiempo lo vamos a esperar. Yo le decía a uno de mis hijos ayer, porque me estaba preguntando los problemas económicos, y digo, hijo, tenemos que tener paciencia. Esto es claro. Yo te digo, para mí es muy fácil decir que hay paciencia, pero no es fácil, porque si no tienes fe, no puedes tener paciencia. Porque la paciencia, que dice la Biblia, es producto de la fe. Si no tenemos fe, no tenemos paciencia. Y si no tenemos paciencia, no vamos a poder esperar. Y si no vamos a poder esperar, vamos a tomar decisiones equivocadas, decisiones malas. Decisiones que en lugar de llevarnos hacia Dios, nos van a alejar más de Él, porque no tuvimos paciencia. Pero no tuvimos paciencia porque no quise, sino porque no tuvimos fe. Entonces tengo que entender primero que es la fe. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que tener fe en la palabra de Dios, para que el poder que tiene la palabra pueda actuar sobre nuestras vidas y pueda obrar en nosotros y pueda cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Tenemos que entender a través de la fe. No es una fe ciega, no es una fe sin entendimiento, no, sino es una fe fundamentada y basada en la palabra de Dios. Por esa razón yo le puse al tema, ¿verdad? El poder de la palabra de Dios. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios en nuestra vida? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Salmo 107 dice: pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Pues Él satisface al sediento y al hambriento de cosas buenas. Perdidos, hambrientos, sedientos,
exhaustos, errantes. Así vivían los israelitas que vivían en el exilio, los israelitas que habían sido expulsados de su territorio o que habían sido presos y ahora vivían esclavos en naciones diferentes. Ellos sufrían, padecían, pero sin embargo aquí dice la palabra de Dios: Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Salmo 107, versículo 9. Esto ya estaba escrito en aquellas épocas, en aquellos tiempos donde estaban sufriendo y padeciendo los israelitas. Era necesario que ellos creyeran esa palabra, era necesario que ellos conocieran esa palabra para que ellos pudieran esperar de Dios lo que Dios les estaba prometiendo. Lo mismo es en nuestra época, mis hermanos. Podemos estar padeciendo, sufriendo lo indecible, como nadie jamás se imagina que podemos estar padeciendo y sufriendo por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestros conflictos, por nuestras actitudes o por las decisiones que hemos tomado, que muchas veces han sido equivocadas y han sido malas. Podemos estar pasando por muchas situaciones malas, pero debemos de conocer y creer que la palabra de Dios satisface al hombre. La palabra de Dios nutre nuestra vida. La palabra de Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Cualquiera de nosotros que reconozca que realmente está mal, cualquiera que reconozca que está mal, cualquiera que piense y que crea que efectivamente está mal, entonces para eso es precisamente la palabra de Dios. Cuando nosotros reconocemos que nos hace falta esa palabra, cuando nosotros conocemos y sabemos que nos hace falta esa palabra. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que estamos mal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que nos estamos arrepintiendo, como hace rato cantamos, ¿verdad? Y vimos. Tenemos que arrepentir, lo que decía el pastor Núñez, ¿verdad? Miguel Núñez, tenemos que convertirnos y arrepentirnos, porque de otra manera no puede haber una obra de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que saber y entender que Dios ya vino a hacer lo que necesitaba hacer para que nosotros pudiéramos vivir una vida como realmente Él quiere que la vivamos, una vida con poder, una vida con autoridad. No quiere decir una vida exenta de sufrimiento, no quiere decir una vida exenta de problemas y dificultades o de enfermedades aún, no, sino lo que quiere decir es que a pesar de estar en esas circunstancias adversas, nosotros podamos estar firmes, fuertes, poderosos en el Señor, creyendo y confiando en el Señor, porque eso es lo que nos nutre y lo que nos sostiene en esas épocas difíciles de nuestras vidas, cuando pasamos por ello, porque todos tenemos que pasar. Ya vimos, por ejemplo, ustedes han leído el libro de Job, han escuchado mucho de Job, cómo Job tuvo que pasar por muchas situaciones para que él pudiera recibir al final lo que Dios tenía preparado para su vida. Exactamente lo que Job nos revela en el libro, la palabra de Dios, es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cuando nuestras vidas realmente están en una situación en donde creemos y en donde vemos las circunstancias que nos rodean y vemos que no hay salida por ningún lado. Bueno, lo que Dios espera y cree y quiere de nosotros es que precisamente que no le creamos a las circunstancias, que no le creamos a lo que estamos viviendo, sino creamos en su palabra, en las promesas, en lo que Él nos ha dicho, para que nosotros pudiéramos entender que todo lo bueno que podamos recibir tiene que venir de Dios. La palabra de Dios realmente es lo que hace que nosotros podamos sostenernos en situaciones difíciles, que nadie pudiera sostenerse si no es por la palabra de Dios.
Uno de los requisitos que necesita Dios para que la palabra de Dios tenga efecto en nuestras vidas es que nosotros tenemos que saber que la pureza de la palabra de Dios, la pureza que tiene la palabra de Dios, nos permite realmente tomarla, vivirla, y es la que muchas veces nos hace recapacitar, nos hace meditar y nos hace arrepentir de todo lo malo que nosotros somos. Hay épocas en nuestra vida, o hay momentos en nuestras vidas, como que viene una situación de realidad en nosotros y nos hace entender y comprender cuán malos somos y que realmente no somos buenos, sino que somos malos. Es en esos momentos precisamente cuando Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de todo lo malo y pidamos perdón a Dios, porque nos está limpiando a través de su palabra. Dice en la siguiente diapositiva, hermano, Mateo 5:8, dice así: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir corazón puro? Bueno, corazón puro, estaba yo leyendo en una página de internet de laboratorio, en un laboratorio, y encontré una palabra que yo no había escuchado, y que esa palabra yo no sabía lo que quería decir, pero me llamó la atención y dije, bueno, ¿qué quiere decir? Esa palabra es estequiometría. No sé si ustedes la han escuchado alguna vez. Estequiometría. Esa palabra la usan los laboratoristas, los que estudian química, los que son de laboratorio. Estequiometría es una parte de la química, ¿verdad?, en donde la ciencia de esto se dedican a ver la pureza de los materiales que están utilizando. La pureza de esos materiales, eso se dedica a la estequiometría. ¿Por qué razón? Porque mientras más puro sean los materiales que usen, mejores resultados van a tener en lo que están haciendo, en sus reacciones químicas. Estaba yo leyendo, por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, que por ejemplo, en el oro, ¿verdad?, que dicen hay tantos quilates, 18 quilates, de 24 quilates. Eso nada más está indicando la pureza del oro. Mientras más quilates tenga el oro, tiene más pureza. Pero no hay un oro que tenga 100% de quilates, porque siempre el oro va a estar con algo de contaminación. Entonces, lo mismo sucede en nuestras vidas. En nuestras vidas no podemos tener el 100% de pureza. Siempre va a tener contaminación, siempre va a estar contaminado. Pero sí debemos tener un 40, un 50, un 60% de pureza, y mientras más pureza tengamos, la palabra de Dios va a surtir con más poder, va a tener efecto con más poder en nuestras vidas, por la pureza de nuestro corazón. Entonces, realmente, mis hermanos, esta palabra que está en Mateo 5:8, está en la parte que corresponde al Sermón del Monte. Ustedes han escuchado el Sermón del Monte. Bueno, pues es un versículo del Sermón del Monte. Se considera que es como una bienaventuranza. Habla de cómo nosotros podemos ser felices, de cómo podemos ser afortunados. Entonces, realmente dichosos, ¿verdad?, con la palabra de Dios, precisamente a tener un corazón puro. Estas palabras nos hacen entender que Dios va a cumplir su promesa en nosotros. No quiere decir que esto nos va a dar todo lo que nosotros anhelamos como seres humanos, porque como seres humanos muchas veces anhelamos placer, anhelamos riquezas, anhelamos bienes materiales, pero eso no es lo que nos promete la palabra de Dios. La palabra de Dios nos promete, que dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Independientemente de la vida que hayamos llevado en la tierra,
Puede ser que Dios nos haya bendecido con riquezas, puede ser que Dios nos haya bendecido con bienes materiales, o puede ser que no, que hayamos sido muy humildes, que hayamos padecido mucho en la vida. De todas maneras, si nuestro corazón es puro, la promesa de Dios es que veremos al Señor. Entonces, esta palabra de Dios, ¿verdad? Esta es palabra que Dios nos promete, palabra que Dios nos dice, y esta palabra solamente va a tener el poder que Dios quiere que tenga en nuestras vidas cuando nosotros la creemos, cuando nosotros la ponemos por obra, cuando nosotros la vivimos, porque si no la vivimos, no la hemos creído. Recordemos que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice ese libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículos de 12 al 13, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Fíjense nada más. La palabra de Dios no solamente es algo que es una colección de palabras, o es un conocimiento nada más, o es una manera de que nos comunicamos o de comunicar la idea de Dios, sino que la palabra de Dios es una palabra viva, poderosa, eficaz. ¿Cuándo la palabra de Dios va a surtir ese efecto en nuestras vidas? Cuando nosotros la hemos creído, cuando nosotros la hemos valorado, cuando nosotros la hemos aceptado, entonces es cuando va a surtir este efecto. La palabra de Dios va a discernir, va a encontrar lo que está dentro de nosotros y nos los va a dar a entender. Todo lo oculto que está en nosotros, cuando nosotros, la palabra de Dios como una espada de dos filos, dice que llega hasta lo más profundo, va a hacer esa palabra que todo lo que tenemos dentro, lo más escondido de nosotros, va a salir y va a presentarse como algo real en nuestras vidas, para que nosotros veamos y entendamos cómo es que realmente somos delante de Dios. Entonces es cuando entendemos y comprendemos, ¿verdad?, que realmente necesitamos arrepentirnos, necesitamos nosotros buscar de Dios, necesitamos orar, necesitamos hacer todo lo que sabemos que necesitamos hacer para que realmente podamos nosotros suplir esa necesidad o ese problema o ese pecado que Dios nos está mostrando dentro de nosotros. No hay nada que pueda ser oculto delante de Dios. Por más que nosotros, cuando nosotros vamos a pecar o vamos a hacer algo indebido o algo malo, procuramos que no nos vea ninguna persona. Nos vamos donde nadie nos pueda ver. Los que van a hacer cosas malas esperan en la noche y se van a lugares en donde nadie nos pueda ver, se puedan ocultar. Pero de Dios no podemos. Porque donde vayamos, Él va a estar viendo todo lo que hacemos. Y aún nuestros pensamientos, Él los está leyendo, Él los está viendo. Aunque nosotros no creamos en Dios, aunque nosotros no pensemos en Dios, Dios está ahí. No importa que nosotros no creamos o que no pensemos en Dios, Dios está ahí. Donde estás haciendo lo malo, también donde estás haciendo lo bueno, Él nos está viendo. Él realmente no va a nosotros no vamos a poder ocultarnos de Él. No podemos tener secretos para Dios. Realmente esto también puede ser consolador para nosotros, el saber que Dios nos conoce
íntimamente, que Dios sabe cómo realmente somos, cómo realmente pensamos, cómo realmente sentimos, cómo realmente vivimos dentro de nosotros mismos. Es realmente cuando esto es bueno para nosotros, o sea, cuando nosotros estamos teniendo pensamientos buenos y tenemos un corazón puro, es esperanzador, ¿verdad? Es bueno que nosotros pensemos que Dios nos conoce, aunque nadie nos conozca o aunque todos digan que nosotros somos como creen ellos que somos, pero si nosotros sabemos que no es así, es realmente fortalecedor saber que Dios sí conoce nuestro sentimiento, sí conoce nuestro pensamiento, sí conoce lo más profundo de nuestro ser, y es ahí cuando Dios nos fortalece, porque no nos importa lo que piensen los demás, sino lo más importante es cómo piense Dios de nosotros, porque Él es el único que nos puede conocer. También cuando tenemos malo en nuestro corazón, ¿verdad? Pues debemos tener mucho más cuidado, porque sabiendo que tenemos algo malo, entonces tenemos que sacar todo lo malo, pedirle perdón y arrepentirnos. La palabra de Dios, vamos a buscar el siguiente versículo, la siguiente diapositiva. Dice también que es como un martillo que rompe las cosas más duras. No hay otra cosa más dura, ¿verdad?, que pueda haber en el mundo que el corazón de un hombre, que tiene el corazón, la dureza del corazón de un hombre. Dice Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es así, dice el Dios, mi palabra. O sea que en la palabra de Dios no hay algo que no pueda romper, no hay algo que no pueda penetrar, no hay algo que no pueda hacer en nosotros, porque es la palabra de Dios que es como un fuego, dice Jehová, como un fuego, como un martillo que quebranta la piedra. Bueno, yo les voy a confesar algo, yo nunca había sentido un dolor tan grande en mi vida físico, un dolor físico en mi vida tan grande como un día en que me quemé el brazo derecho. Este brazo me lo quemé. Hubo una explosión en el lugar donde trabajaba, se quemó y aquí me quemé la mano. Nunca había yo sentido un dolor tan fuerte como ese. Es un dolor provocado por el fuego. Es un dolor que no sabes ni si lo vas a poder aguantar o no. Es un dolor que piensas que nunca se va a terminar. Es un dolor tan fuerte que realmente pues muchas personas pueden perder hasta el conocimiento por ese dolor. Pero yo en lo personal nunca había sentido un dolor tan fuerte como ese día que se me quemó el brazo. Dice la palabra aquí, ¿verdad?, que es como fuego. Ojalá y nunca de nosotros vaya a padecer, se vaya a quemar aquí en la tierra. Pero de todas maneras, si nosotros no cumplimos con los propósitos de Dios, pues la palabra de Dios dice que vamos a ir al infierno, y ahí dice que la llama no se apaga. Entonces vamos a estar ardiendo en el fuego, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que es como fuego, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros podamos realmente aceptar su palabra, vivir su palabra y vivir conforme a su voluntad. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Es Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios, ya lo leímos, dice la palabra de Dios, vamos a volver a leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, no solo debemos oír la palabra, sino también debemos de permitir que la palabra de Dios moldee nuestra vida. Porque ya vimos que es como un martillo, ¿verdad? Un martillo, ¿para qué sirve? Para romper y para moldear, para dar molde a algo, una escultura o algo. Entonces la palabra de Dios tenemos que permitir que nos golpee para que nos vaya formando, para que tenga forma lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque Dios quiere darnos una forma, pero muchas veces nosotros nos resistimos y no queremos,
pero entonces por eso es la palabra, como un martillo, para que nos vaya cincelando, para que nos vaya formando, y nosotros debemos de permitirlo, no debemos de resistirnos, porque esa no es la voluntad de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, es en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 7, y dice así la palabra de Dios: Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Ahora también aquí repetí el versículo, pero bajo la Reina Valera, bajo la traducción de Reina Valera, en donde dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Realmente la palabra purificar dice el diccionario que es quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o inútil, y dejarla pura. Eso es lo que dice el diccionario. Realmente lo que aquí el salmista está diciendo es que quite de mí todo lo que es extraño, todo lo que no me está edificando, todo lo que no es bueno para mi vida, todo lo que no me sirve, y que se lo lleve y que lo aleje de mí para que yo pueda ser puro. Entonces, la palabra puro quiere decir que no tiene mezcla de sustancias sucias, contaminantes o elementos perjudiciales que nos dañen. Eso quiere decir la palabra pura. No nos va a dañar nada porque es pura, todo es bueno. Cuando vamos a tomar el agua, dice ahí el frasco, agua pura. Quiere decir que esa agua es buena para tomar porque está libre de bacterias, de microorganismos que puedan dañar nuestro organismo, nuestro cuerpo, es pura. Entonces, nosotros tenemos que buscar la pureza, quiere decir que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos limpie de todo aquello que necesita ser limpiado, y debemos de permitir que Dios lo haga. En la Reina Valera dice, el versículo dice: purifícame con hisopo. Nosotros en la Biblia encontramos que el hisopo, los israelitas lo usaron para pintar de sangre los dinteles de la puerta, para que el ángel exterminador, que fue la Pascua, no dañara a los primogénitos del pueblo y pudieran ser salvos, como una señal, como una marca, pero con un hisopo lo marcaron la sangre. El hisopo es un arbusto aproximadamente como de unos 60 centímetros, tiene sus ramas rectas para arriba, derechas, no tiene sus ramas así para todos lados, no, sino que tiene sus ramas derechas, de tal manera que juntan esos arbustos y lo usan como una brocha que remojan, en este caso lo remojaban con sangre y pintaban el dintel de sus puertas. Así dice Dios, ¿verdad? Que en la Reina Valera, ¿verdad? Purifícame con hisopo, dando a entender, ¿verdad? Pues que nos limpie, que nos marque. Entonces, realmente esto es un llamado, ¿verdad?, que Dios nos hace para que nos purifiquemos por el pecado, ¿verdad? Que nos purifiquemos de lo malo que tenemos y podamos realmente estar dispuestos a servir a Dios. Así que el hisopo también se puede usar en perfumería, en la medicina. Por eso dice purifícame con hisopo y seré limpio, porque el hisopo también tiene la cualidad de curar, es como quita la contaminación, mata bacterias, también se usa en la medicina. Y también el hisopo tiene buen olor, se puede usar como aromatizante, no tiene un olor así repulsivo, sino al contrario, tiene un olor agradable, no es un olor desagradable. El rey David, por ejemplo, le decía a Dios que lo limpiara, que le hiciera una limpieza
completa, porque el rey David entendía que su vida estaba muy sucia, que necesitaba un lavado, que necesitaba ser limpiado, y nadie más lo podía hacer, nadie más podía cambiar eso, más que Dios. Él lo había entendido. Entonces él sabía que si Dios lo limpiaba, iba a quedar blanco como la nieve, el pecado de David iba a ser perdonado. Entonces esto es importante, ¿verdad? Que entendamos que la palabra de Dios nos limpia cuando nosotros le permitimos a Dios que lo haga. Él nos purifica, nos hace puros de nuevo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, la palabra de Dios es una delicia. La palabra de Dios es una delicia. Jeremías 15:16 dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Jeremías está diciendo, con mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Lo está diciendo Jeremías, pero vamos a entender un poquito lo que estaba viviendo Jeremías. Jeremías era un hombre aborrecido por su propio pueblo. ¿Por qué creen que Jeremías era aborrecido por su propio pueblo? Porque Jeremías tenía que hablar lo que Dios le decía, y lo que Dios le decía al pueblo siempre: arrepiéntanse, ustedes están mal, están en pecado, no estén haciendo lo que estén haciendo, dejen sus ídolos, dejen de hacer esto, dejen de hacer lo malo. Entonces Jeremías, como era el profeta de Dios, tenía que decirlo, y entonces era un hombre que era aborrecido por el pueblo. Podíamos decir de que Jeremías, todo el pueblo lo odiaba. Sabía Jeremías que él no era amado, que él no era un hombre bien visto dentro del pueblo, pero él también sabía que Dios estaba con él, que Dios lo cuidaba, que Dios no lo iba a dejar, y por más mal que pudiera irle con el pueblo, Dios iba a estar siempre con él. Sabía que, no sabía, sino de hecho él era perseguido. Él sufría, especialmente porque era fiel al Señor, ¿verdad? Porque no se resistía al mandato de Dios. De la misma manera nosotros ahora en este tiempo, ¿verdad? Si nosotros nos resistimos al mandato de Dios, pues a lo mejor en esta vida no vamos a sufrir tanto porque nos resistimos a hacer lo que Dios quiere. Pero cuando procuramos hacer lo que Dios quiere, pues vamos a tener muchos problemas y dificultades. Principalmente en nuestra casa, a veces, en el trabajo, o en donde prediquemos, donde compartamos la palabra de Dios. No es fácil, no es sencillo a veces hablar de Dios, porque vamos a encontrar bastante resistencia y podemos encontrar hasta persecución. Así le pasaba a Jeremías. Pero aún así Jeremías, ¿verdad?, nos dice en estos versículos que él encuentra ánimo y fortaleza en la palabra de Dios, que ese es el gozo y la alegría en su corazón de Jeremías, la palabra de Dios. Si Jeremías no hubiera tenido la palabra de Dios, ¿de dónde iba a fortalecerse? ¿De dónde iba a sentirse diferente o usado por Dios? No podía, no había, porque no había palabra de Dios. Sin embargo, Jeremías tenía la palabra de Dios y por eso él se gozaba con la palabra de Dios, se deleitaba con la palabra de Dios, aunque sabía que los demás lo detestaban y que había gente a su alrededor que quería matarlo, quería destruirlo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Seguimos con el libro de Jeremías. Jeremías 5:14 dice: por lo tanto, esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales: debido a que mi pueblo habla de esta manera, mis mensajes saldrán de tu boca como llamas de fuego y quemarán al pueblo como si fuera leña. Fíjense, como llama devoradora. La palabra de Dios va a salir de la boca de Jeremías como llamas de fuego, y quemarán al pueblo como si fuera leña, porque el pueblo de
al que estaba hablando Jeremías, pues era un pueblo rebelde. Es un pueblo que realmente, aparentemente escuchaba, pero no entendía. Y si entendía, no creía. Y si creía, pues no quería hacer la voluntad de Dios, sino querían hacer su propia voluntad. Entonces, esto era terrible para Jeremías. Por esa razón Dios le dijo a Jeremías: ahora la palabra va a salir de tu boca como llamas de fuego, y va a devorar al pueblo como si fuera leña. La palabra de Dios va a llegar como fuego, como leña. Como yo creo, ¿verdad?, que va a ser en su tiempo y en su momento, como Dios dice, ¿verdad? Una palabra que nosotros, cuando llegue el momento, la vamos a poder entender y valorar en toda su plenitud, aunque ya la hayamos escuchado muchas veces, pero puede llegar un momento en que esa misma palabra la podamos valorar en toda su magnitud y podamos entender realmente lo que Dios nos está diciendo a través de ella. Vamos a pasar la siguiente diapositiva. La siguiente, este ya lo vimos. Pásala, aquí está. Romanos 1:16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia. Este es el poder de la palabra de Dios. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. O sea, que la palabra de Dios es poderosa también para salvar. ¿De qué nos va a salvar el Señor? De nuestra maldad, de nuestros pecados y de la muerte eterna, del infierno, que eso es lo más grave y lo más tremendo que pueda pasarle a alguien que no se arrepienta y que no crea en la palabra de Dios. Entonces, de eso nos va a salvar. Para eso la palabra de Dios es poderosa, para salvarnos, para hacernos entender, para hacernos comprender que necesitamos arrepentirnos. Y esa palabra es para todos, dice, para los judíos primeramente y también a los gentiles. O sea, para todo tipo de persona. No solamente para los que tienen dinero, no solamente para los pobres, no solamente para los que están enfermos, no solamente para los que están sanos, no solamente para los que son poderosos, no solamente para los... No, es para todos los que quieran. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bien. Es un arma defensiva, dice Efesios 6:17. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Para qué sirve una espada? Para guerrear, para defenderse, para herir, para lastimar. Entonces dice, póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es la espada que nosotros vamos a usar para pelear. ¿Con quién vamos a pelear? Con nuestro pecado, con nuestros pensamientos, con Satanás, con todos nuestros enemigos espirituales, para que podamos ser vencedores. Si no tomamos la palabra de Dios cuando estamos en luchas, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, si no tomamos la palabra de Dios para pelear o para defendernos, pues nadie nos va a defender y entonces vamos a ser heridos y vamos a ser lastimados. Entonces, mis hermanos, con estos cuantos versículos que leímos podemos entender que la palabra de Dios es poderosa para hacer cualquier cosa. No hay nada que Dios no pueda hacer en nuestras vidas a través de su palabra. La palabra de Dios siempre ha sido predicada y siempre ha sido compartida por hombres que Él ha escogido.
En aquel tiempo Dios escogía a los profetas para hacerlo, y ellos, los que obedecían, lo hacían con gusto, con poder, con autoridad, conforme a la voluntad de Dios. Algunos no obedecían, pues les iba mal, pero Dios quiere que nosotros también, cada uno de nosotros pueda compartir su palabra, ya no como en los tiempos antiguos, sino ahora a todo el mundo donde vayamos, a donde estemos. Dios quiere que nosotros compartamos su palabra como los hombres que Él escogió para hacerlo. Como por ejemplo ya vimos cómo Jeremías compartía la palabra de Dios. También encontramos a Isaías, encontramos a Daniel, encontramos a Elías, a Juan el Bautista, a otros y a muchos más que hay en la Biblia, a todos los que predican el Evangelio, los apóstoles, Pablo, Juan, Mateo, todos aquellos que predicaban la palabra de Dios en aquella época, porque Dios los había escogido para que ellos puedan también salvar las almas a través de la palabra de Dios. El fin último, el más importante fin que tiene la palabra de Dios cuando es compartida, es precisamente salvar las almas de la muerte eterna, salvar el espíritu del hombre que está condenado y no se pierda en el infierno. No es para que el hombre sea próspero, no es para que el hombre sea rico, no es para que el hombre no tenga problemas o viva una vida feliz sin ninguna dificultad. No es para eso. Puede ser que sí, ¿verdad?, que pueda vivir una vida agradable, pero esa no es la intención principal. La intención principal de predicar el Evangelio es salvar las almas del infierno. Eso es lo más importante. Y solamente lo puede hacer la palabra de Dios. No hay nada que pueda salvar el alma del hombre, no hay nada que pueda transformar la vida del hombre, no hay nada que pueda hacer que el hombre se arrepienta más que la palabra de Dios. No hay cosa más poderosa que la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, ya estamos enterados, ya conocemos un poquito más, ya sabemos que sin la palabra no somos nada, pero con la palabra lo podemos todo. Con la palabra en nuestra boca, con la palabra en nuestro corazón. Vivamos la palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito cada vez que le envía. Una palabra, Señor, que no cumple el propósito para el cual tú le envías, regresa vacía. Pero tu palabra, cuando tú la has enviado, Señor, nunca regresa vacía. Cuando esa palabra tú la has dado, siempre cumple el propósito para el cual tú le envías. Y el propósito de tu palabra siempre es salvar las almas del infierno, de la muerte eterna, salvar al hombre de su pecado, salvar al hombre de su misma maldad, salvar al hombre de todo lo malo, y que él pueda vivir una vida que te agrade, una vida que te sirva, una vida que también sirva para predicar tu palabra de Dios. Pero es necesario que todos entendamos y comprendamos que necesitamos vivir esa palabra, que necesitamos creer esa palabra, que necesitamos dar fruto a través de la palabra, para que todos aquellos que nos conocen, todos aquellos que nos oigan, todos aquellos que sepan, puedan creer que tu palabra ha cambiado y transformado nuestras vidas. Porque si seguimos con las mismas actitudes, con los mismos pecados, con los mismos defectos, con los mismos errores, y no hemos sido transformados y cambiados por tu palabra, por más que prediquemos y por más que enseñemos, nadie creerá en ella, porque tu palabra no tiene vida en nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora y te pedimos que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual fue enviada. Bendícenos, Señor, a través de ella. Que cada uno de nosotros pueda vivir plenamente esa palabra, pueda deleitarse en la palabra, pueda leer en tu palabra, pueda buscar tu palabra,
pueda sentir tu palabra, pueda poner por obra tu palabra, para que podamos cada uno de nosotros sentir el poder que ella tiene cuando la ponemos en práctica, cuando la ponemos por obra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos que así sea. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a orar y vamos a despedirnos, a darle gracias a Dios por este día, por estos momentos. Y si hemos estado aquí es porque Dios lo ha permitido, si hemos escuchado sus palabras es porque Dios lo ha permitido. Vamos a también pedirle a Dios que el próximo domingo también podamos estar para seguir escuchando su palabra, para seguir siendo perfeccionados como Él lo desea. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu pueblo. Señor, yo te pido que a cada uno le reveles, le muestres tu propósito que tú tienes para cada una de sus vidas. Tú conoces lo más íntimo, lo más profundo de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, todo aquello que hemos ocultado a los demás y que hemos impedido que los demás conozcan y no sepan, pero tú sí lo sabes, tú sí los conoces. Y aun que no creamos que tú estás presente aquí en medio de tu pueblo, y aun no sintamos que tú estás viéndonos y estás leyendo nuestros más profundos pensamientos, eso no quiere decir que tú no seas real y lo estés haciendo. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu presencia está con nosotros. Bendice a tu pueblo, llévalos en paz a sus hogares y que esta semana que inicia podamos todos saborear, vivir el poder de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos que así sea. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Gloria a Dios por sus vidas. Si quieres. ¿Perdón? Bien. Gracias a Dios por la palabra, hermano. Hermanos, vamos a entonar un canto final que habla acerca de la palabra de nuestro Dios. Y pues con este canto también finalizamos. Solo en la Escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey. Mi rescate consiguió por la sangre que vertió. Solo a Él la gloria. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia, Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios, gloria, solo a Dios. Solo por su gracia fiel tengo nueva vida en Él. Me encontró mi buen pastor.
sea la gloria solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Amén, hermanos, que disfruten su fin de semana en familia, que Dios les bendiga mucho.
más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán, me guiará al amor de Cristo. En el más hondo valle allí, me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán, me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí, me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar,
cielo.